Ok, bueno, son 10 en punto de la noche. Ya es hora de empezar entonces con nuestra charla. 8 que están iniciaremos, que es un contrato internacional. ¿Qué era un contrato de compra-venta internacional? O un contrato de compra-venta era el acuerdo de voluntades, ¿no? Voluntades tienes entre dos partes, un comprador y un vendedor. Vamos, un comprador y un vendedor. ¿Por qué se dice que es internacional? Porque este contrato de compra-venta se da entre dos personas que están ubicadas en dos territorios distintos, en dos países distintos. ¿Ok? Y acuerdan, ¿no?, la transferencia de propiedad de un bien de uno hacia el otro. Quien transfiere el bien se dice que es un vendedor y quien lo recibe es el comprador. ¿Correcto? ¿Acá? ¿Sí? Bien, pero ahí no queda la cosa. Estamos viendo que hay una transferencia de una propiedad y como condición. Ahora bien, vamos a agregarle un concepto adicional que después lo vamos a aterrizar en la factura. Pregunto, pregunto. El contrato de compra-venta internacional, la transacción que se efectúa, el precio que se pacta, ¿ese precio lo puedo pagar en qué momento? ¿Antes, durante o después de que se hace eh, el traslado del bien hacia el país del comprador? ¿Quién me podría indicar? Hola, me dice que el audio se corta, no se escucha bien. A ver, no sé si es que me tienen bien acá. Si se escucha mejor ahora. ¿Se escucha mejor el audio? Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces estábamos en la pregunta que le estaba haciendo a la clase. Si yo hago una transferencia, un contrato de compra-venta internacional, y este contrato de compra-venta me están transfiriendo un bien, me transfieren un bien por el cual yo hago el pago del precio de ese bien como comprador, el vendedor me lo transfiere. ¿En qué momento se hace el pago? ¿Antes del traslado del bien hacia el país del comprador, durante el traslado o posterior al traslado? ¿Qué me podría indicar ello? ¿Me podrían, me podrían dar alguna idea? ¿Alguien, por favor? Tal vez en el chat. A ver, ¿antes, durante o después del traslado del bien del país del vendedor hacia el comprador? ¿Quién podría dar esa idea? ¿O quién tendría una idea así aproximada? ¿En qué momento se debe realizar el pago? La pregunta es, si yo hago la compra de un bien, o estamos dentro de un contrato de compra-venta internacional, ¿en qué momento pago por la transacción comercial? Perfecto, aquí hay una respuesta y está excelente. Dice, depende de lo que se haya acordado entre el comprador y el vendedor. Efectivamente, por eso es un contrato de compra-venta, ¿no? En el contrato de compra-venta es un acuerdo de voluntades. ¿Qué voluntad? Voluntad de compra. Y quien me está vendiendo, mi proveedor, tiene una voluntad de venta. Entonces, mi necesidad es comprar algo. ¿Por qué lo estoy comprando? Porque lo requiero, ¿no? De repente lo voy a comercializar, de repente lo voy a utilizar como insumo para la producción de un bien que yo voy a fabricar en mi país, ¿no? Acá. De repente es una maquinaria que me va a ayudar también a la producción, ¿no? O de repente es un bien mueble, o de repente es un bien suntuoso, ¿no? Yo puedo importar de repente un vaso de cristal para un adorno en mi casa, o un cuadro de, bueno, de un pintor famoso, lo puedo importar. Mi necesidad es tener ese bien y poderlo yo dar un fin determinado. Perfecto. Depende de lo acordado. Entonces puede ser antes, durante o después. Si es antes del envío del bien, del traslado del bien físicamente del país del comprador hacia el vendedor, ¿cómo se le conoce eso en términos comerciales? El pago antes del envío, ¿no? Es como acá. Oye, véndeme, voy a comprar y quiero que el chino de la esquina me venda pues, una caja de, un tetrapack de leche. Véndeme una caja de leche. Muy bien, es tanto, 4 soles, 5 soles. ¿Qué hago? ¿Le pago en ese momento? Sí, ¿no? Le pago en ese momento. Entonces, si yo le pago en ese momento, es contado.
¿correcto? Lo estoy pagando en ese momento, al cash, ¿cierto? Pero lo puedo pagar antes, ¿no? Porque el comprador, el vendedor de repente me dice, muy bien, tú quieres de repente comprarme, no sé, pues 10.000 taladros para vender en tu tienda en Perú, pero yo todavía estoy en proceso de producción. Pero para producir yo requiero que tú me pagues antes del embarque, ¿ya? Puede ser un pago adelantado, antes del embarque. ¿Por qué? Porque ellos van a producir de acuerdo a las especificaciones técnicas que yo le indique y van a producir y después cuando produzcan me lo van a enviar, ¿no? Entonces me pueden decir, págame antes. Me puede decir, págame inmediatamente, hago yo el envío de la carga, o págame posterior cuando llegue a tu país, ¿no? Y tú ya lo tengas a tu disposición. Entonces puede ser pago adelantado, pago contado o pago diferido. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque eso se debe de establecer en la factura. En la factura es un resumen del contrato de compra-venta, me debería indicar cuál es la condición de pago, si es adelantado, descontado o es diferido. Ahora bien, con respecto a esos tipos de pagos, ¿no? O sea, estas formas de pago, adelantado, contado, diferido, ¿cuál es el medio de pago? ¿Cómo hago ese pago? ¿No? Yo lo puedo pagar de repente con dinero en efectivo, puedo utilizar una tarjeta de crédito, puedo de repente hacer una transferencia bancaria, ¿no es verdad? Puedo utilizar una carta de crédito. ¿Qué cosa es carta de crédito? Lo veremos más adelante. Puedo hacer un documento de cobranza, un documento de pago, ¿no? A través del banco, a través de una cámara de comercio, a través de una compañía de seguro. En fin, tengo una modalidad de medios de pago. Esa modalidad de medio de pago, esa forma de pago, ese medio de pago, debería indicarse también en la factura. Si no lo está, ok, podemos subsanarlo de otras formas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Entonces tenemos en qué momento estoy haciendo la condición de pago, estoy viendo cuál es el medio de pago, qué más debería yo tener en condición. Hemos visto los Incoterms, debería indicarse también el Incoterm. Bien, antes de empezar, vamos a continuar con el tema de la factura. Quiero yo presentarles un resumen de lo que es Incoterms. Voy a cerrar la presentación momentáneamente, vamos a abrir otra. No es una falla, sino que vamos a ver un cuadrito de Incoterms que creo que es bastante. Lo encontré en la web, ¿no? Le soy sincero. Eh, lo tienen ahí a su disposición. Este es un cuadro de resumen de lo que son los Incoterms. ¿Qué los Incoterms? ¿Qué son? Condiciones de términos comerciales. Son una especie de contratos simplificados. ¿Entre quién? Acá vemos el exportador para sus efectos. ¿Quién vendría a ser? ¿Quién es el que exporta? El que vende, ¿no? Es el vendedor internacional. Y por otra parte, como contraparte, está el importador, que es el comprador, ¿no? El importador va a traer la mercancía, va a hacer que esta mercancía llegue hacia sus fronteras y generalmente llegue a su almacén. ¿Ok? Entonces vemos acá, desde la fábrica del exportador, ¿no? El local del exportador, los almacenes del exportador, hasta su llegada a los almacenes del importador. Y se da un conjunto de situaciones que son las que se mencionan líneas abajo. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. En los Incoterms tenemos tres puntos, tres condiciones que debemos tener muy claro. Y estos están referidos hacia los riesgos que corre tanto el comprador como el vendedor. ¿Quién es el comprador? El importador. ¿Quién es el vendedor? El exportador. ¿Qué documentos son los que se deben entregar? ¿Y cuáles son los costos que va a asumir por la venta del traslado de esa mercancía tanto el exportador, que es el vendedor, como el importador o comprador? Entonces, bien, primer Incoterm tenemos el export. El export es entrega en los almacenes, entrega en fábrica, ¿no? ¿Quién entrega en fábrica? El exportador. El exportador le entrega al importador en su local, ¿no? En su fábrica. Acá está. La carga es este cuadradito amarillo,
lo estoy apuntando con el lápiz. Bien, acá yo entrego. Es el menor riesgo para el vendedor. ¿Por qué? Porque este traslado que ven aquí, que la carga va en el camión, llega al depósito a un terminal, ¿no? Finalmente pasa a la aduana le da autorización para que sea embarcada, sube al barco, se estaciona, se almacena en el barco hace la travesía internacional, ¿no? A través del mar, puede ser barco, puede ser avión, puede ser un tren, puede ser otro medio de transporte, ¿no? Podría ser un camión, correcto, si es vía terrestre, y llega hacia el puerto de ingreso del país del importador, ¿cierto? De ahí la escala de descarga, llega igualmente, pasa la aduana, llega hacia un depósito temporal que es acá en Perú, así se les conoce, y la carga finalmente es trasladada y llega hasta el almacén del importador. Ese traslado de la carga está sujeto a riesgos. Sí, claro, hay riesgos. ¿Qué riesgos pueden haber ahí? Puede haber un robo, puede haber un accidente y la carga simplemente se pierde. O puede haber un hecho fortuito, de repente en el traslado internacional de la carga. ¿Qué cosa es un hecho fortuito? Alguien me dirá, profesor, ¿qué cosa es un hecho fortuito o qué cosa es un hecho fuerza mayor, ¿no? Bueno, un hecho fortuito es un hecho que no está previsto, no interviene la mano del hombre. ¿Qué mano interviene? La mano de Dios. O sea, no está previsto. Es un hecho previsto. ¿Qué podría ser un hecho previsto? Muy bien, en el traslado de la carga internacionalmente, ¿no? A través de la vía marítima, podría haber una tormenta, podría haber un tsunami, que hace que de repente que el barco sobre y la carga se hunde al fondo del mar, ¿no? Se pierde totalmente la carga. Pues bien, ese riesgo, ¿quién lo va a asumir? ¿El comprador o el vendedor? Ah, depende cuál es el incoter pactado. O si hay un contrato de compra-venta establecido, formal, entonces se dirá en ese contrato cuál es la responsabilidad del importador y cuál es la responsabilidad del vendedor. Entonces bien, en el Incoter eso se ha simplificado, los Incoter se ha simplificado. Entonces, ustedes verán que hay 3 líneas en cada Incoter, ¿verdad? Esas líneas me indican cuál es la obligación de parte del vendedor, el exportador, y dónde termina. En el caso del primer Incoter Export, tanto los documentos como el riesgo como los costos están hasta el almacén del vendedor. En cambio, en el Incoter DDP, que es el que está al final, no se ve bien la P, parece una T media con un rabito, que está la parte derecha, ¿verdad? Es DDP, ¿ok? Ese riesgo llega hasta el almacén del importador. Digamos que es el extremo, ¿no? Del export al DDP. ¿Quién se beneficia con un export? El vendedor, porque su riesgo es menor, ¿no? Si el riesgo es menor, mis costos también son menores, ¿verdad? En cambio, si es que yo voy a asumir todo el riesgo hasta llegar hasta el almacén mi vendedor, de mi comprador, perdón, almacén del importador, los costos y los riesgos son mayores. Y eso se ve claramente con respecto a las líneas, ¿no? Cuando la línea es mucho más extensa, más grande, entonces es mayor el costo y el riesgo. ¿Está bien? Ahora yo quiero que ustedes vean el Incoterm FOB, CFR y CIF. Ahora, es importante el Incoterm CIF porque el Incoterm CIF es la base para calcular el valor en aduanas. Cuando yo importo hacia Perú, yo debo declarar cuál es el valor CIF, más ajustes, ¿correcto? Realmente esos ajustes no se aplican en la mayoría. Eso lo veremos un poquito más adelante. Pero el valor CIF es importante porque sobre aquel valor CIF vamos a tributar y calcular los derechos de aduana. ¿Ok? El FOB es importante también porque sobre el FOB es que la aduana tiene su base de datos de valores referenciales, ¿no? Muchas veces quienes están en este tema de aduanas o trabajan en una importadora han escuchado o han tenido la suerte, entre comillas, ¿no? Se han sacado la tinca, pero al revés, de que han traído una importación y no sale el despacho de la aduana. Llamo a mi agente de aduana. ¿Qué pasa con mi despacho? Ya está mi línea de producción, se está acabando mi insumo.
necesito la carga urgente, ¿por qué se demora? No, está en aduanas y aduana está en valoración. Ah, está en valoración. ¿Qué es eso, ah? ¿Cómo valora? Pero si están los documentos, ya los he declarado y quiero mi importación, quiero mi carga. No, señor, está en valoración. Y el Vista dice que tiene otras referencias. Así yo lo estoy importando a $2 y el Vista me dice que lo he importado, que tiene referencias de $8. Oye, ¿cómo es posible? Si yo lo estoy importando a $2, ¿cómo me va a decir que con $8 me está multiplicando por 4 mi valor? Sí, pero esa es la referencia que tiene la aduana. Y la aduana me va a notificar por $8. ¿Qué significa que, oye, pero si cuesta 2 y 8, ¿eso qué quiere decir? Lo que en buena cuenta quiere decir que la aduana te está observando el valor porque para ellos presumen de que te costó más. Entonces, para que te dé la autorización de retiro de tu carga, tú vas a tener que decirle a tu agente de aduanas, bueno, ¿sabes qué? Liquida por la diferencia de tributos, ¿no? Porque a la aduana finalmente no le interesa tanto el tema del valor si no está asociado a los tributos. Cuanto mayor es el valor, mayor van a ser los tributos que vas a pagar. Entonces, si hay un ajuste de valor, lo que en buena cuenta está haciendo la aduana es págame más tributos. Lo que tú dices que te ha costado, no te creo. No me convence. Cuesta más. Bueno, pues para eso hay una solución. ¿Cuál es la solución? ¿Sabes qué? Tú tienes duda, muy bien, duda razonable. Como duda razonable, entonces le dices a la aduana, ok, no te lo voy a pagar, te lo voy a dejar en garantía esa diferencia de tributos. Y me das a mí un plazo para yo sustentarte contablemente, con todos los documentos sustentados, fehacientemente, cuál es el valor real de lo que me costó esa carga que estoy importando. ¿Ok? Voy a iniciar un trámite de duda razonable. Lo puedo hacer, es una opción. Pero esto generalmente nunca termina en un corto tiempo. Es un tiempo bastante largo. Incluso termina en el Tribunal Fiscal, estamos hablando de un periodo de tiempo de 2 años aproximadamente. Así es, lamentablemente. Pero bueno, esa es una cosa totalmente distinta. Pero ¿por qué hablamos de valor FOB y el CIF? Porque son importantes por estos temas. FOB es la referencia de valor que tiene la aduana y el CIF es el cálculo sobre el cual yo voy a sacar mis tributos. Voy a calcular mis tributos. ¿Son importantes? Definitivamente es importante. Bien, entonces, viendo este cuadro, vemos que el valor FOB, ¿ok? La carga, ¿dónde está la carga? Está, cruzó la borda del barco, ¿ok? El FOB es free on board, ¿no? Libre sobre el barco. Perdón, libre sobre cubierta, ha sido embarcado, ¿ok? Entonces, la carga ha cruzado la borda del barco y hasta acá viene el riesgo que asume el comprador, perdón, el vendedor. ¿Qué pasa, pregunto yo a todo el auditorio, si es que esta grúa, que es la grúa pórtico, de repente por designios del destino hubo una mala maniobra y de aquí cae la carga? Y de repente no cae sobre el barco, sino se cae un poquito más allá y cae sobre el muelle y se hunde en el muelle. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? ¿Quién debería asumir el costo de la carga? ¿No? Porque cuando hablamos de riesgo, el riesgo quiere decir que hasta ese punto yo lo asumo. Lo que está más allá lo asumirá el otro actor, que es el comprador. A ver, ¿quién me podría decir? Voy a ver el chat. La pregunta es la siguiente. En Incoder FOB, ¿ok? Incoder FOB. La carga ya subió, ya la cargaron, están bajándola a esa cubierta y cuando ya están haciendo la estiva dentro del barco, hubo una mala maniobra y la carga cayó al muelle, ¿no? Cayó sobre el muelle, ¿no? Sobre el que está ahí, al lado del barco y cae sobre el muelle y bueno, se hunde, pues, ¿no? ¿Quién es la responsabilidad? En este caso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del exportador o del importador? ¿Quién debería ser el costo de la carga? ¿No? Porque el riesgo es eso, el costo de la carga. Hasta ese punto es el costo de la carga. ¿Quién debería asumir? A ver, acá me han respondido, dice, el exportador porque el incoterm es sobre el buque. Ya. Jesús dice, responsabilidad del exportador. Heidi, el vendedor.
A ver, entonces bien, vamos a aclarar el punto. En el FOB, el riesgo que asume el exportador o vendedor es hasta que la carga pase la cubierta del buque. Es decir, está aquí, miren el lápiz por favor, este es el muelle, la grúa lo coge, la sube y así esta maniobra cruza la borda del buque, que es esta de acá, la borda del buque. Ahí termina mi responsabilidad. Ahí ya termina mi responsabilidad. Más allá de lo que suceda, ya no es mi responsabilidad. Ya vendría a ser responsabilidad del comprador. Ahí es responsabilidad del comprador. Entonces, si ya cruzó la borda del buque y esta se cayó porque están haciendo la estiva dentro del buque y hubo una mala maniobra y esta se cayó, ya no es responsabilidad del vendedor. Bien, la subida de la carga y que cruce con la grúa, cruza la borda del buque, entonces ya hasta ahí es la responsabilidad del exportador. Más allá de eso, ya no es mi responsabilidad. Ya no es responsabilidad del exportador, sino del importador. Entonces el riesgo ya lo transferí. ¿Dónde lo transfiero? ¿En qué punto? Cuando cruzó la borda del buque. Si la maniobra se hizo y cayó, ¿no? Como fue este caso, ya no es responsabilidad del vendedor. ¿Estamos? Ahí en este caso es responsabilidad del importador. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué? Cuando ocurre un siniestro, ocurre algo, entonces la compañía de seguros, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo esto? Entonces, ahí dirá a quién, bueno, la compañía de seguros paga el costo de la carga, ¿correcto? Pero lo que va a hacer la compañía de seguros no pierde, va a buscar a quién se lo va a cobrar. Entonces, por eso está el Incoterm. ¿Y eso dónde se va a visualizar el Incoterm? En un contrato de compra-venta. Pero, finalmente, para un tema, a veces el contrato de compra-venta, como vimos en la clase pasada, puede ser una situación eh, formal, ¿no? Escrita, o puede ser simple y llanamente un correo, un mail, una llamada telefónica o un WhatsApp, pero para eso, ¿dónde se plasma todo ello? En la, teniendo la factura, entonces ahí se va a incorporar cuál es el Incoterm en el cual se va a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el Incoterm que se va a indicar? Bien, ahora quiero que vean el CIF. En el CIF, el riesgo termina, al igual que el FOB, cuando la carga pasa la labor del buque, los asumo, incluyendo el seguro, hasta la llegada del buque hacia el puerto del país del importador. ¿Correcto? Hasta ahí yo asumo esa responsabilidad. Esa es la responsabilidad que asume el vendedor, perdón, la responsabilidad es hasta que llegue al buque. Estos están hasta que llegue la carga hacia el país del importador. Es decir, asumo el costo del flete, ¿no? Por eso se llama CIF. Cost, Insurance, que es el seguro, y Freight, que es flete. Los costos los asume el vendedor hasta, el, hasta la llegada hacia el puerto del país del importador. Sin embargo, el riesgo solamente está hasta que suba la carga hacia el buque en el puerto de origen. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Correcto, aquí me dice hasta que la carga está en el aire. Sí, la carga está en el aire y cruzó la borda del buque, hasta ahí es mi responsabilidad. Lo que ocurre después de ello ya pasa la responsabilidad hacia el importador. Entonces bien, visto este tema con respecto a lo que hemos desarrollado de Incoterms, quiero que tengan esta fotografía claro. Es importante saber cuál es el punto de la transferencia de la responsabilidad del riesgo, dónde transfiero el riesgo de vendedor hacia el comprador, cuándo debo pagar los costos, hasta qué punto pago los costos, y finalmente los documentos. Ahora, ¿qué documentos son los que se refieren? Son los documentos de exportación y los documentos que va a requerir la aduana. Aquí en Perú exige ciertos documentos para poder nacionalizar una carga, ¿no?
¿Qué documentos son? Bueno, lo vamos a ver. Pero se exigen ciertos documentos para poder hacer un trámite de importación. Bien, vamos a cerrar la imagen. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, si tengo entendido, opción es hasta que la carga esté a bordo del buque. Sí, hay una versión que va a salir de acá un par de años, que es la versión 2020 de Incoterms, y efectivamente hay la idea de que esté hasta a bordo del buque. Es decir, que no solamente cruce la borda, sino que ya esté dentro del buque, ¿no? Que debería ser lápiz aquí en la bodega del barco, ¿no? Pues bien, los Incoterms se renuevan o se modifican cada 10 años. La versión que estamos manejando hasta el momento es la versión 2010. Ya hay una nueva versión que es la 2020, que todavía no se aplica, que precisamente se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero del 2020. Es la nueva versión de Incoterms, ¿no? Bien, vamos a cerrar esta imagen y vamos a ir nuevamente a la presentación para avanzar con el tema de la factura. Entonces ya tenemos en claro el contrato de compra-venta, tenemos en claro mucho más el tema de los Incoterms, conforme, y vamos a ver ahora la factura un poquito más en detalle. ¿Estamos? A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver la diapositiva, que es la más adecuada. Aquí está, está cargada. Bien, factura comercial. Estoy desarrollando ahí el artículo 5 del Decreto Supremo 186 del año 1999 de Economía y Finanzas. ¿Por qué el profesor utiliza esa norma? ¿Por qué utiliza esa norma? Comentamos hace un momento que para la aduana es importante el Incoterm. Para la aduana es importante tener los elementos de juicio necesarios para poder establecer la correcta, la correcta aplicación de los tributos que debe pagar un importador. Entonces, ¿cómo yo tengo la correcta aplicación de los tributos? Muy bien, ¿dónde se plasma eso? Se plasma en una factura comercial. Entonces, la factura comercial debería reunir determinados requisitos necesarios para que la aduana acepte dicho documento como un sustento de valor. ¿Está bien? Entonces, ¿es importante? Sí, señor, es importante. Porque con ello yo puedo demostrarle a la aduana que efectivamente ese es el precio que yo pagué por la mercancía que voy a importar. ¿No? Ese es el key del asunto. Entonces, bien, estamos hablando aquí de un tema de valor, precio realmente pagado por pagar. Bueno, está contenido un documento original sin borrones. Eso es necesario, 100%. Por favor, que se les quede grabado en esta clase. La aduana no acepta una factura con enmendaduras. Yo no puedo presentar una factura que de repente me equivoqué en la cantidad y le pongo liquid paper y encima le pongo de repente con lapicero un número determinado. Eso no es aceptado por la aduana porque se presume de que hay fraude. Entonces, la presunción de fraude en un tema de tributos podría ser sustento para la aduana que lo traslade hacia la fiscalía, a la fiscalía para que ellos establezcan de repente una denuncia penal. Pero profesor, ¿por qué denuncia penal? Es que hay una ley, que es la ley de delitos aduaneros. ¿Qué ley de delitos aduaneros existe? Muy bien, uno es contrabando, uno lo conoce, y el otro es defraudación de rentas de aduana. ¿Por qué defraudación de rentas de aduana? Defraudación de rentas de aduana es quien hace trampa, entre comillas, o sea, hace acciones con dolo para pagar menos derechos. ¿Está bien? Si yo pago menos derechos, lo que estoy haciendo, lo estoy quitando, estoy dejando de pagar al fisco impuestos. Entonces, tengamos esta información que es muchas veces algunas personas la pierden. Eso lo vemos siempre en el día a día quienes estamos en este mundo. Que hay gente que quiere
modificar la factura porque, oye, ¿sabes qué? Vamos a pagar menos, no se va a dar cuenta la aduana. Puede que no se dé cuenta ahora, pero la aduana tiene 5 años para poder hacer un cruce de información y determinar si efectivamente es lo que tú pagaste por esa carga, ¿no? Recuerden que actualmente existe un sinnúmero de tratados de libre comercio que ha firmado el Perú, y en todos esos tratados de libre comercio, escúchenlo bien, en todos esos tratados de libre comercio está el intercambio de información. ¿Entre quién? Entre la aduana peruana y la aduana con la cual se está haciendo tratado. Lo hay con China, lo hay con Estados Unidos, lo hay con la Comunidad Económica Europea. Estamos entonces, es muy difícil, si yo quiero evadir impuestos, que me salve de que haya un cruce de información. Porque la aduana le pide a su par de origen que le envíe cuál fue el valor que declaró el exportador y que presentó el exportador para poder exportar esas mercancías. Recuerden que si yo hago una importación en Perú, mi proveedor está haciendo una exportación en origen. ¿Es verdad? Son contrapartes. Son dos caras de una misma moneda. La importación por el lado del comprador y la exportación por el lado del vendedor. Entonces, cruza información la aduana con origen y fácilmente me va a sacar, este es el precio que tú pagaste. Entonces, tú me estás sorprendiendo. Es por eso que parte de la información es, ok, no debe ser la factura con borrones en vendaduras y que no muestre ninguna alteración. Seguimos. Debe tener una numeración, debe tener consignar lugar y fecha de expedición, nombre y razón social del vendedor y del comprador, contener la cantidad con indicación de la medida utilizada, ¿ok? Debe indicar el precio unitario, el incoterm pactado, consignar el origen de la mercancía. Es necesario, pero muchas veces no se pone. Tampoco no es un tema de que eso me invalide la factura. Hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal sobre ello. Debe indicar la forma y condiciones de pago o cualquier otra circunstancia que indique cuáles son las que demuestre cómo es que has llegado a la negociación. Continuemos. Vamos a ir ya un poco más aterrizando. Factura comercial. ¿Qué es lo que hace la factura comercial? Describe las mercancías, indica precios, condiciones de pago, moneda de transacción. Muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no coloco la moneda de transacción, yo puedo traer importado una mercancía de Japón, de China, de la India, de Corea, de Sudáfrica, de Europa, de Estados Unidos, de México, de donde sea. ¿Correcto? Todos esos países tienen distintas monedas, ¿no? Los chinos tienen el yuan, los japoneses el yen, ¿no es cierto? En el peso, Estados Unidos el dólar americano, si traigo Australia, el dólar australiano. Entonces, si yo no indico la moneda de transacción, la aduana a simple vista no va a decir, oye, pero ¿cuál es la moneda de transacción? La aduana exige para declarar una moneda de mercancía es una DAM, o sea, cuando quiero hacer una importación, exige que la moneda que se consigne, que se declare, sean dólares americanos. Si está en otra moneda, lo que va a hacer su agente de aduana es hacer una conversión de la moneda en la cual esté pactada la factura americana. Pero profesor, nosotros somos peruanos y deberíamos declararlo en soles. Sí, pues, tienes razón. Pero dime, internacionalmente esa mercancía tiene un valor y ese valor internacionalmente generalmente se cotiza en dólares. En dólares. Entonces la aduana, para tener una base de datos que sea eficiente, que sea oportuna al momento de correr y hacer una investigación, va a tener su base de datos, tiene su base de datos en función a cómo es el costo de la mercancía internacionalmente. El costo de la mercancía internacionalmente está dada en dólares. Ese es el motivo por el cual se declara en dólares. Pero, ok, ¿y los tributos los pago también en dólares? No, los tributos se pagan en soles al tipo de cambio. Se liquida en dólares, pero se paga en soles al tipo de cambio del día en el cual se va a hacer el pago. Así de simple. ¿Ok?
Con eso se simplifica un montón. Porque si no, imagínate, tendría que convertir todas las, todas las monedas a soles internacionalmente, entonces sería un despelote. Esa sería la gran verdad. Es por eso que se trabaja siempre con dólares americanos. Por eso es importante que la factura indique la moneda de transacción. Bien, la factura comercial es su contrato de compra-venta. Ok, eso sí lo hemos estado manejando últimamente. Continuar avanzando un poquito para no perdernos. Y quiero que vea una de las personas quien regula pues el tema de la importación de mercancías, ¿no? El ingreso de toda mercancía a territorio nacional. ¿Qué más hace la aduana? Verifica también la salida de las mercancías. Entonces, este tema de condiciones de transacción está ligado íntimamente al contrato de compra-venta internacional, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que dice la definición? Circunstancias de una transacción, estamos hablando ya, legalmente sale de una transacción. ¿Qué cosa era un contrato? Una transacción o acuerdo de voluntades, ¿no? Que se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Y con mis datos. Identificación del importador, exportador, dueño, consignatario de mercancías. Alguien me dirá, identificación del importador. Sí, yo sé quién es el importador, quién es el exportador. O dueño, consignatario de mercancías. ¿Qué cosa es consignatario de mercancías? ¿Por qué consignatario? Bueno, vamos a ver la siguiente clase lo que son los documentos de embarque. ¿Ok? Y en los documentos de embarque vamos a ver una información que es el consigní, el consignatario. Vamos a adelantar un poquito. ¿Quién es el consignatario? El consignatario en un documento de embarque es el dueño de la mercancía. ¿Ok? Internacionalmente los documentos de embarque son títulos valores. Es como un título de propiedad. Quien está registrado como consignatario en un documento de embarque es el dueño internacional de la mercancía. No quien la está exportando, ojo, no quien la está comprando. Quien indica como consignatario puede ser un banco inclusive. ¿Por qué? Pero profesor, ¿por qué un banco? ¿Por qué un banco va a ser dueño de mercancías si es que estamos entre un comprador y un vendedor, ¿no? Uno es el dueño, el otro se lo va a comprar, va a pagar por esa mercancía. ¿Y por qué aparece un banco de repente como dueño de esa mercancía? Como consignatario. Ah, ¿por qué? Porque el banco interviene como un elemento que va a dar fe, va a dar veracidad con respecto al pago, ¿no es cierto? Entonces, interviene el banco y él hace las veces de dueño de la mercancía hasta que se produzca el pago de la misma. Ese es un tema de cómo interviene el banco en el comercio internacional. Pero entonces, bueno, quien es consignatario de las mercancías es el dueño de las mercancías internacionalmente. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, no sé si ahora alcanzamos, pero la próxima clase vamos a dedicarnos a ver los documentos de embarque. Bien, nivel comercial del importador. ¿Por qué es importante el nivel comercial del importador? ¿Quién me podría decir? No es lo mismo una empresa pequeña que compre una unidad de una mercancía, que de repente tú seas el distribuidor de esa mercancía en el Perú y que compras por cantidades, ¿no? Un ejemplo claro, no es lo mismo que Adidas internacionalmente le venda a Juan Pérez, una empresa de repente chiquita que quiere comprar 5 polos del Real Madrid, por ejemplo, que le venda Adidas Internacional a Saga a Falabella, tres gruesas de polos del Real Madrid, ¿no? Cada gruesa son 12 docenas, recordemos, ¿no? Pues no va a ser el mismo precio. A eso se refiere. ¿Por qué quiere la aduana que se identifique cuál es el nivel comercial del importador? Porque no quiere ver cuál es el precio que estás transando. Cuanto tengas mayor capacidad de venta, tengas mayor capacidad de movimiento de esas mercancías, seguramente el precio va a decaer. Si tu capacidad es mínima, eres simplemente un usuario final, te va a costar más, ¿no? Porque siempre cuando eres más grande vas a tener más margen de utilidad, más margen de manejo. Y por eso es importante el nivel comercial. Identificación del proveedor, naturaleza de la transacción. ¿Cómo que naturaleza de la transacción? Ah,
Vamos a ver. Estamos hablando de los contratos de compra-venta internacional, que es efectivamente una compra-venta internacional, pero puede haber una donación, ¿no es verdad? ¿Qué es una donación? Simplemente yo soy una ONG, me envían una carga, ¿no? Que estoy pidiendo porque quiero distribuir, pues bueno, mantas para las zonas del friaje del sur del Perú. Entonces, me están regalando esas mantas, ¿no? Me las están dando en donación. Entonces, la naturaleza de transacción ahí va a ser de compra-venta, no, no hay compra-venta. Ahí es una donación. Entonces va a ser un envío gratuito, al cual yo no voy a pagar por esa mercancía. Por eso es el tema de naturaleza de transacción. Puede ser un préstamo también. De repente es una sucursal en Perú de una empresa que su filial, su casa matriz está en el extranjero y ellos van a desarrollar un nuevo producto y para ello requieren prestarle acá al Perú una maquinaria que le va a hacer producir ese bien que ellos están queriendo introducir su venta aquí. Entonces le prestan la maquinaria. Entonces, ¿la naturaleza de transacción será compra-venta? No, no es una compra-venta, es un préstamo. ¿Estamos? Puede haber también un intermediario, o sea, no necesariamente el comprador se comunica directamente con el vendedor, puede haber un tercero, un broker, se le conoce como broker, que va a hacer las veces. Yo, por ejemplo, quiero importar una mercancía, un insumo determinado, y le digo, hay empresas que se dedican a ello, búscame esta mercancía en el mercado chino. No conozco quién me lo puede vender a un buen precio bajo estas especificaciones técnicas, de tal manera que sea un producto de calidad y que tenga un precio que yo pueda acceder a él. Entonces, yo no conozco a mi vendedor, quien lo va a buscar es el broker. Y el broker finalmente es quien me lo va a hacer el contacto y ellos me van a facturar, voy a hacer la transacción comercial, pero yo sin conocerlo y tener contacto directo, sino a través del broker. Entonces, por eso se debe identificar quién es el intermediario de la transacción, porque es importante por un tema de valoración. Eso lo veremos de repente más adelante. El Incoterm lo acabamos de ver, el documento de transporte, eso también lo vamos a ver en la siguiente clase. Y bueno, datos de consignados dentro del rubro de condiciones de transacción, que lo vamos a ver también más adelante en las clases. Pero básicamente lo que quería que tengan en cuenta, cómo la ley ya va condicionando el tema dentro de lo que es condiciones de transacción, el tema de los contratos de compra-venta, el tema de cuál es el valor y cuáles son las condiciones que esto se va a plasmar en una factura comercial. La factura comercial debería indicar cuáles son las condiciones de transacción que se están produciendo en una compra-venta internacional, en un ingreso o salida de mercancías. Bien, otra definición, factura original. Bien, la factura original puede ser una factura escaneada, sí. Puede ser una factura con sello de agua de origen, sí. Tú facturas un PDF o un PPT que me lo envían por correo electrónico. Es aceptado. Son facturas electrónicas, son facturas originales que son aceptadas por la aduana actualmente. Anteriormente, hace 10 años atrás, no era aceptado, sí. Tenía que venir la factura de origen, ¿no? La factura de origen en papel de origen. Entonces, ¿no? Entonces ahí era un tema, porque la factura original no llegaba junto con la carga, sobre todo en los despachos aéreos, demoraba un poco más. O llegaba junto con la misma carga y estaba dentro del bulto que se había enviado y había que hacer un previo y sacar la factura. Era un dolor de cabeza. Entonces, esa era una mentalidad muy fiscalista y un poco retrasada, protocolo de manejo documentario, y la aduana pues se puso al día. ¿En qué momento se puso al día con los usos y costumbres internacionales? A raíz de la firma del TLC con Estados Unidos. Estamos hablando del año 2006. A partir de ahí se introducen todos estos conceptos nuevos que de alguna manera revolucionaron cuál era la tramitología para poder hacer las formalidades aduaneras de importación y de exportación. Pues bien, todo esto que les estoy diciendo y que les estoy dando es para que ustedes lo tengan en mente y sepan en qué momento lo van a aplicar, ¿no? Para que no se dejen sorprender por nadie y tengan en mente defender sus derechos. Ok, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, cuando hablan de los regímenes aduaneros, ¿qué documentos se utilizan para los regímenes aduaneros? Artículo 60. Solamente puesto para el caso de importación para el consumo. Pero bien, dice, ¿qué documentos se requiere? Dice en el punto 3, factura,
documento equivalente o contrato según corresponda, o declaración jurada en los casos que determine la administración aduanera. Hombre, pero es que ya me sacas de cuadro. Entonces yo una declaración jurada. Hombre, ¿cómo declaración jurada? ¿Cómo es eso? La declaración jurada, ¿quién la emite? A ver, ¿quién me podría dar un alcance? ¿Quién podría emitir una declaración jurada? ¿Qué cosa es una declaración jurada? Una declaración jurada es un señores de la administración aduanera. Yo, fulano de tal, declaro bajo juramento que lo que digo a continuación es verdad. ¿Y eso dónde está, señores? Está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. La Ley de Procedimiento Administrativo General me regula cuáles son los beneficios o lo que yo podría hacer como administrado ante la administración para poder yo dar fe a un trámite. ¿Ok? Y dentro de eso está el tema de la declaración jurada. Entonces, ¿yo puedo importar con una declaración jurada? Sí, señor, puedes importar con una declaración jurada. ¿Pero la factura puede ser sustituida por una declaración jurada? Sí, bajo determinadas circunstancias. Creo que vamos a ver rápidamente en la siguiente lámina. Hay un informe del año pasado de SUNAT donde se aclaró este tema. Pero en aquellos donde no exista, ojo, no exista transacción comercial. ¿Ok? Donde no exista transacción comercial. Y si no se tenga un fin comercial, o sea, la mercancía que sea importante no tenga un fin comercial. Ejemplo clarísimo. Estoy viniendo por el Salón Internacional y de repente estoy trayendo obsequios y regalos para mi familia, pero la ley el reglamento de equipaje y menaje me da hasta determinado margen de obsequios que yo puedo traer, ¿correcto? Hasta $1000, ¿ok? Y no debe tener un carácter comercial. Pero ¿qué pasa si yo tengo eh, varias primas, tías, hermanas en la familia, cuñadas, ¿no? Y de repente agarré y traje pues dos docenas de perfume Chanel 5, ¿no? Entonces la hago en el momento de que, oye, tú estás trayendo Chanel 5 dos docenas. Esto ya tiene carácter comercial, esto no es un obsequio, ¿no? Obsequio puede ser uno o dos, pues no, es que son para la familia, que yo tengo varias chicas en mi familia, varias tías, etcétera. No me creen. Entonces lo que va a hacer la banda, muy bien. ¿Cuál es el monto? Hasta $1000, $300 como máximo por ahí, esto te puedo separar. El resto tienes que importarlo. Pero no, ¿cómo lo voy a importar? Lo tienes que importar. No tengo factura. ¿Qué hago? Ah, ahí tienes la declaración jurada. Utilizarás la declaración jurada y presentarás la declaración jurada. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Estamos quedando claros? ¿Sí? Bien. Sinónimos de factura, ahí están, en francés, alemán, para que se vean. Vamos a ver un tema de casuística. Quiero que vean una factura para poder aterrizar los conceptos que hemos estado presentando. A ver, acá tenemos una factura. Lo vamos a subir para que la puedan ver de inmediato. Entonces, bien, hablamos que la factura se debe de identificar, ¿correcto? Ya, aquí está. Entonces, bien, primero, lo primero que debemos tener en claro que se debe indicar qué cosa es el documento. El documento es una factura, entonces debería indicar factura. Si está en inglés, debería indicar invoice o debería indicar el nombre que fuese en el idioma en el cual está siendo emitida, ¿no? Puede indicar el título de factura. ¿Qué más? Debe identificarse una numeración. Aquí aparece el número de la factura. La fecha de emisión de la factura. ¿Ustedes recuerdan la norma que estábamos mencionando de valoración? Esa norma me indica cuál es el lugar de expedición. Pero no siempre lo colocan. Ya hay una jurisprudencia del Tribunal Fiscal donde indica que de alguna manera, si no lo indica, yo lo puedo subsanar al momento que declaro el formato de declaración de valor cuando hago mi importación, ¿no? Eso se puede subsanar de esa manera. ¿Qué más? Se debe identificar quién es el vendedor. El vendedor, aquí está, Fábrica de Radiadores Dualba, el LDA.
¿De dónde están ubicados estos señores? En Portugal. ¿Ok? La dirección. Los datos del proveedor. ¿Estamos? Entonces, nombre de factura, el número de la factura, la fecha de emisión, los datos del proveedor. ¿Qué más? ¿Quién es el comprador? Aquí está. La factura está a nombre, está a los señores San John S.A. en Ate, Lima, Perú. ¿Ok? Aquí está la razón social del comprador. Entonces tenemos al vendedor exportador y el comprador o importador. Debe indicar las condiciones de pago. Aquí está, factura 90 días. ¿Qué significa eso? Es un pago diferido. Como bien ustedes lo dijeron hace un momento, depende de las condiciones que se den. O sea, ¿cuál es lo pactado? En este caso se ha pactado a 90 días. ¿Cuál es la moneda? Aquí está la moneda, señores. La moneda en la que está emitida la factura en dólares americanos. ¿Ok? Y después, ¿qué más? ¿Qué más debe tener la factura? El listado de las mercancías que están sujetas a la venta internacional. ¿No? Debe indicar las cantidades y las unidades comerciales. Entonces, bien, primer ítem, sierra mecánica. Bueno, aquí hay una serie de información adicional con respecto a esta sierra. Dice la marca, el modelo, año de fabricación, número de serie, país de origen. Las cantidades unidades, cuál es el precio unitario y el precio total. Por ejemplo, aquí en el siguiente ítem dice, no sé si lo pueden apreciar mejor, dice placas lacado gris, ¿no? Dadas las direcciones técnicas, 3000 por 1200 por 5 milímetros, ¿no? ¿Cuántas unidades son? 8 unidades. El precio de cada uno es 31.08. 8 por 31.08 me da el subtotal 248.6. ¿Estamos? Y así me tiene que dar el listado de todos los ítems que están sujetos a la compra-venta. Finalmente, aquí hay un dato que es importante. Me dice embalaje, caja de madera. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Después dice inland. ¿Qué cosa es inland? ¿Alguien sabe qué es inland? ¿Han tenido antes conocimiento o han escuchado el concepto de inland? ¿Qué es inland? ¿No? Bien. Transporte interno. Perfecto, te felicito, Fanny. Efectivamente, el inland es el transporte interno. ¿Qué transporte interno será? ¿Recuerdan el código que estábamos viendo en Coters? Es el traslado desde el almacén del vendedor hasta el punto que se va a embarcar la mercancía. Eso es el inland. Es un flete interno desde el punto de que se entrega la carga del almacén del vendedor hasta el punto que se va a embarcar la carga. Es el costo de inland, ¿no? O flete interno. En algunos casos, sobre todo ellos, se conoce con el término de pick-up, ¿no? El pick-up o inland o flete interno, ¿correcto? Bien, el embalaje de la cajita de madera. Bueno, después acá hay unos conceptos, ¿no? Total FOB, flete seguro, acá está el Incoterm. Dice CIF Callao y aquí hay un valor, ¿correcto? El embalaje es un contenedor de 20, las dimensiones, bueno, no lo han puesto, no interesa tampoco porque el contenedor tiene dimensiones estándar a nivel internacional. Y finalmente me indica cuál es el peso de la carga, el peso neto, el peso bruto, me da datos del contenedor, la nave, la fecha de salida, etc. Bien, aquí quiero que nos concentremos en dos cosas importantes. Muchas veces está el Incoterm y está el total de Incoterm, pero no está el desagregado que aparece acá, FOB, flete y seguro. ¿Por qué FOB, flete y seguro? Porque me va a servir como medida al momento que voy a declarar mi declaración de importación ante la aduana. Si no tengo estos datos, la aduana me los va a exigir. Si no aparece aquí, ¿puedo solucionar ello? Sí, ¿cómo soluciono? Le pido al proveedor que me envíe una carta aclaración. Tomen nota. Esto es factura, no tipo CFR, tipo DDP, que están más allá del FOB. Entonces, la aduana me permite dar una carta aclaratoria del proveedor, de quien emite la factura. ¿Está claro?
quien emite la factura va a poder darse una carta indicándome, señores de la aduana, por si acaso mi factura XXX de fecha tal, emitida al mi cliente Juan Pérez, de Nacional Peruana, considérese que el valor de la carga ha sido desagregada de esta manera. Sí, flete, seguro, con flete, seguro. Déjame un ratito de mi cachorro que está aquí fastidiando. Bueno, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Segundo punto que quiero que tengan en cuenta es el tema del embalaje. El embalaje es un gasto que se debe de incluir en el valor FOB que se declara. ¿Correcto? Quiere decir, cuando yo hago mi declaración ante aduanas, aquí aparecen 30 ítems, no voy a hacer una DAN por 30 ítems, tampoco por 29, es decir, el embalaje de la cajita de madera no lo voy a declarar como una mercancía, porque es parte, puede ser también de repente los films, puede ser los unchos, ¿no? Puede ser los costos de la paleta, eso no lo declaro como un valor adicional, como un ítem adicional a lo que yo estoy importando. No, eso es parte del costo de los... ¿Está bien? Tenemos eso en claro. Todo lo que son costos de empaquetado, de embalaje, los costos de las paletas, del ensunchado del film que se les coloca, es parte del valor FOB. Entonces, eso se debe distribuir entre todos los ítems que corresponden a la factura, esos costos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ya estamos en el cierre de la clase del día de hoy. ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Resumiendo todo el tema. La factura. Vamos a volver a presentar la factura. En la factura, tener en claro que se debe indicar el nombre del documento, factura, la numeración, la fecha de emisión, los datos del proveedor, los datos del comprador, las condiciones de pago, la moneda de transacción y el enunciado, el enumerado de cada uno de los detalles de las mercancías que están sujetas a la transacción de compra-venta. Las unidades, la unidad de medida y las cantidades, los precios unitarios de cada una de ellas y los subtotales. Al final se sumará a todos los subtotales a obtener el total facturado. Si estamos hablando de un Incoterm que es mayor al Export, mayor al FOB, mayor al CIF, ¿por qué digo mayor? Porque estamos hablando ya que incluye otros conceptos, ¿no? En el FOB se incluye el gasto del export más los gastos que son adicionales al export para llegar la carga hasta el punto de embarque, ¿no es cierto? Como es el caso del Linda que aparece aquí en esta factura, como es el caso del embalaje. ¿Estamos? Y esos conceptos son parte del FOB. Entonces se debería indicar. Estamos hablando de un Incoterm CIF, entonces el Incoterm CIF incluye el FOB, flete más seguro, ¿no? Recordemos, CIF es Cost, Insurance and Freight. Cost, FOB. El cost debe ser el costo de la mercancía en términos FOB. Insurance, el costo del seguro que está ahí, y Freight, el flete que aparece como total flete. Los tres sumados me da el CIF. Es muy importante que la factura tenga este desglose cuando estamos hablando de encontrar CIF. Y al encontrar CFR solamente el costo de la mercancía más el flete. No va a aparecer seguro. Pero es importante que aparezca, porque si no aparece, entonces la aduana va a exigirme que tener un documento donde me diga el desglosado de esta. Si no me pueden cambiar la factura, la aduana me acepta una carta aclaratoria del proveedor donde me indique este desglose. ¿Estamos? Pues bien, hasta acá es la clase del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo su atención. Les pido por favor si tienen alguna duda me la hagan conocer. Tienen los datos del correo electrónico. Cualquier cosa, estoy llano a colaborar con ustedes. Si tienen alguna consulta adicional, algún tema que de repente no les queda claro, y si quieren ahondar un poco más en esta información, ¿no?
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vemos en la próxima semana a la misma hora. Hasta pronto.